Muy buenas tardes, mi nombre es Araceli Maldonado. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas de Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. Continuamos con nuestro programa y a continuación estamos con el estudio de esta tarde que será con el tema nada más y nada menos que los derechos de la mujer. Y vamos a verlo desde la perspectiva, ¿no? O sea, de nuestro Señor, porque todo el mundo habla de los derechos. Y estará a cargo de nuestra hermanita Lupita Campos. Va a estar bastante interesante. Y pues bueno, hermana, adelante, todo suyo. Gracias, hermanita, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lupita de Puebla y hoy trataremos precisamente el derecho de las personas en general o los derechos humanos de las personas en general, aunque me enfocaré un poco en las mujeres mayores. Esto es porque son las personas más vulnerables. Los derechos sirven para garantizar que todos vivamos con dignidad, respeto y seguridad. Quizás tú todavía no eres de este grupo, pero puedes tener algún familiar, algún ser querido, una persona mayor, o quizás te falta poquito para llegar a este club. De todas formas, es interesante para todos porque estamos en una sociedad. Y ruego al Señor de todo corazón que todas podamos llegar a ser mayores, pero con dignidad, con respeto y con mucha salud. Así es que, por favor, me gustaría que pusieran atención a lo que vamos comentando, porque de ahí vamos a sacar respuestas de los cuestionarios según se los mandé. Sí, no sé si lo recuerdan. ¿Ok? Entonces, bueno, este tema lo vamos a dividir en tres aspectos. Uno, el derecho humano según las leyes humanas que están en la actualidad, el derecho humano según la ley de Dios y lo que a nosotros nos corresponde hacer, nosotras como mujeres, como personas adultas y probablemente adultas mayores. Primero vamos a conocer las leyes humanas, ¿ok? ¿Y cuáles son estos derechos de los que hablan la Organización de los Derechos Humanos? Bueno, el primero, o aunque no están muy en orden y están demasiado generales, y me gustaría decir que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad. Recuerdan que por ahí les puse unos cuestionarios, así es que pueden ir tomando notas o podemos verlos un poquito más adelante, todas juntas, ¿ok? Significa que merece respeto, consideración y buen trato. Nadie debe ser humillado ni maltratado o usado como un objeto. La dignidad es la base de todos los derechos humanos. También nosotros o todas las personas tenemos derecho a no ser discriminados por nuestra raza, por nuestro sexo, por nuestra religión, condición social o edad. Esto significa que no debemos permitir la discriminación, es decir, el maltrato o las injusticias que hacen las personas con las de la tercera edad. ¿Ok? Esto ocurre cuando se les niegan sus propios derechos y el respeto a sus propias oportunidades. Tenemos otro derecho que dice que nadie debe ser humillada, ignorada o maltratada bajo ninguna circunstancia. La humillación significa hacer sentir a otra persona menos valiosa, inferior, y sucede cuando las personas ridiculizan, desprecian o tratan con crueldad, ya sea con palabras, acciones, actitudes o con ganas de dañar la autoestima. También tenemos el derecho de ser respetadas en nuestra integridad física y emocional. Esto quiere decir que deben reconocer el valor y la dignidad de la persona y el derecho a ser tratada con consideración, amabilidad y darle un buen trato, ¿sí? Escucharla, aceptarla, no maltratarla, ya que el respeto es la base de una convivencia sana. Ok, pues ahora, por favor, si tienen ahí sus hojitas, si la sacaron, hicieron su tareita, bueno, me gustaría que la pusieran para ir tomando nota. Sabemos que estas hojas son personales, individuales y que nadie va a tener nada que ver ahí, sin embargo, vamos a comentarlas. ¿Ok? Si ya las hicieron, se les había pedido que honestamente contestaran pensando o reflexionando un poquito
al respecto de la situación en sus vidas o en alguien que ustedes consideren que podrían servirle estos derechos humanos. Así es que empezamos diciendo que deberíamos de marcar con un sí o con un no en cada pregunta. Y la pregunta número uno es, ¿alguna vez has sido o has sentido que te han humillado? Puedes decir sí o no. Y en el caso de decir sí, podrías poner cómo has sentido. No es que, a ver, déjame reviso la ley y entonces quedo dentro de lo que dice la ley o fuera de la ley. No, no es eso, sino es cómo tú te has sentido o qué has sentido o a la persona que consideras que estás pensando que pudiera faltar en los derechos humanos, ¿ok? También alguna vez te has sentido o has sido maltratada, sí o no, y si tu respuesta fue sí, entonces, ¿de qué manera sientes o crees que fuiste maltratada? Si alguna vez has sido usada como un objeto o sientes que has sido usada como un objeto o como una empleada de poco valor a la que se le dice, haz esto, haz aquello y haz aquello, y pues ni las gracias y ni el sueldo y ni nada, pues por favor puedes poner sí o no, y si en caso de decir sí, pues escribe cómo has sentido esto. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Alguna vez te has sentido discriminada? Igual, sí o no y cómo. ¿Cómo has sentido que has sido discriminada? Y por último, en esta pequeña encuesta, eh, ¿quién te ha faltado al respeto? ¿O qué o cómo has sentido que te han faltado al respeto? En este caso si es sí, obviamente, pues cómo, ¿verdad? Para, para irlos llenando y un poco más adelante lo vamos a reflexionar. No significa que van a abrir micrófonos, sino significa que vamos a empezar a hablar de lo que a ustedes les ha sucedido. Finalmente, estamos aquí juntas, somos amigas y somos hermanas y obviamente pueden contar con nosotros en todo momento, ¿ok? Muy bien. Si en algún momento escribes que sí, ya sabes, por favor, anótalo, márcalo muy bien para que lo chequemos más adelante. Bueno, ahora hablemos de la falta de respeto a los adultos mayores, que en la vida cotidiana se han vuelto normales. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces ya las faltas de respeto se ven tan comunes como la forma de hablar de los jóvenes de, ¿qué tal tú? No sé, tal palabra y, ya viejo, no sirves, o cállate, o cosas las vemos demasiado sencillas, pero no debería de ser así. Así es que, de manera resumida, ya vimos cuáles son las leyes humanas a las que nos debemos de sujetar y las que protegen a los adultos mayores. Sin embargo, en la vida diaria y dentro de nuestra cultura, muchas situaciones, pero muchas de verdad, han sucedido con faltas de respeto tan normales que es impresionante. Algunas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Bueno, deseo de todo corazón que no te identifiques con ninguna de estas, pero si alguna es dentro de tu familia o contigo misma, bueno, vamos a intentar ver qué se puede hacer. Hay siempre soluciones, siempre hay un respeto y repito, cuentan con nosotras. Ok, hay algunas situaciones que no debemos normalizar. Por ejemplo, si vives en tu propia casa, sea rentada o sea tuya, sin embargo, tú eres la responsable, pero entre tus familiares y la gente que vive contigo, no, pues a ti te dejan el cuartito más chiquito o más, quién sabe cómo, porque al cabo tú ni lo ocupas, al cabo tú ni lo necesitas. Eso está mal. Si tú pagas la mayoría de todos los gastos y aun cuando otros adultos viven contigo, no se mortifican, no se preocupan por pensar, ay, esto creo que tenemos que cooperar. Y luego nadie te apoya económicamente y cuando lo hacen te dan, pues bueno, ay mamá, me sobraron las obras, o ay tía, o ay abuelita, o ay está, mira, con esto te puedo ayudar nada más. O sea, como si con eso comieran, pagaran renta y servicios y todas estas cosas, ¿verdad? También te cargan todas las tareas del hogar, la limpieza, la comida, las compras, los mandados y todo lo que ellos, bueno, los pagos de los servicios, los pagos de sus teléfonos celulares y cuánta cosa. Y tú corre, que corre todo el día y no puedes terminar. Bueno, eso también es un maltrato.
te hacen responsable de cuidar al nieto, a la nieta, a la sobrina, al sobrino, al primo, al no sé cuántos, o a las mascotas. Y ni siquiera te preguntan, oye, ¿puedes ayudarme? Sino que ten, ahí te la dejo, ahí te lo dejo, ahí tú te encargas, ¿sale? Y hay veces tenemos hasta que limpiarlos o limpiar a las cosas de los animalitos. Esto es violencia. Mientras tú sigues trabajando, el resto de la familia, ya se va a descansar porque ya viene de trabajar y les costó mucho. Sin embargo, tú tienes que seguir recogiéndole sus zapatos, recogiendo su ropa de que acaban de llegar y haciendo mucho trabajo. Eso es un maltrato. Así como esto, hay muchos ejemplos. Tú puedes pensar en algunos otros en tu vida cotidiana o en la vida de la gente que te rodea. ¿Ok? Todo esto es un maltrato, es un abuso, es una falta de respeto, es menospreciar tu tiempo y la salud y tu dignidad como persona adulta. Ahora vamos a ver el cuestionario del día 2. Por favor, si pueden sacarlo, vamos a verlo. En este habla acerca de definiciones. Pedimos que las hicieran con sus propias palabras. Y entonces vamos a ver. Obviamente con sus propias palabras, cada quien puede tener un concepto diferente y seguramente que todos son válidos. Humillación. Humillación significa herir el amor propio o la dignidad de alguien. Y amor propio se refiere a el cuidar nuestras necesidades o no sacrificar nuestro bienestar para complacer a los demás. A lo mejor esto les hace un poquito de ruido, porque muchas veces pensamos, no, pues nos sacrificamos por los hijos o por los familiares. Y sucede con que ese sacrificio es un maltrato de nuestra parte por falta de amor propio y por falta de nuestros seres queridos, a veces queridos, es un abuso y finalmente viene siendo un maltrato y es una humillación. En el maltrato tenemos tratar con crueldad, dureza, desconsideración a una persona incluso a un animal, o no darle el cuidado que necesita. Tratar a alguien de forma brusca, descuidada o desconsiderada es ignorar sus necesidades. Tomen nota, por favor. Ser usada como un objeto o como una empleada es, bueno, pienso yo, esto ya no necesita explicación, ¿verdad? Finalmente es un maltrato. La discriminación es el trato injusto, excluyente hacia las personas, negándoles derechos o tratándolas como inferiores, basadas en perjuicios, no, prejuicios, eh, conveniencias, porque a mí me conviene, bueno, pues ella no dice nada, pues adelante. O desinterés, pensando que vulneramos la dignidad de la otra persona y genera desigualdad. La desigualdad es otro maltrato, igual que la discriminación. La falta de respeto o del comportamiento o de este comportamiento demuestra el egoísmo, la soberbia, la intolerancia, la ausencia de valores, la mala educación, la manipulación, la humillación y explotación en el trabajo. Eh, Todo esto es maltrato. Desearía de todo corazón que pusieran en todo no, pero vamos analizándolo. ¿Sí? Seguimos, por favor. Aquí te propongo acuerdos sencillos en los que puedes favorecerte tú como si fueras la persona maltratada o ayudar a favorecer a una persona que esté siendo maltratada. Por ejemplo, podemos distribuir las responsabilidades. Cada adulto de la casa debe colaborar en gastos, en todo lo que se hace en el hogar, limpieza, tareas, pagos, vueltas que se tengan que hacer, en todo, todo es todo, en el cuidado de los hijos, de los nietos, de las mascotas, en fin. También podemos hablar de respetar tu espacio y tu comodidad, no nada más el rinconcito ahí en donde ya, pues ya ahí te dejaron, sino tu comodidad. Debemos tener un cuarto digno o una habitación digna, segura, adecuada.
Esto no es un favor el que nos están haciendo, es un derecho que nos corresponde, ¿ok? Acordar apoyos económicos claros. Cuando vivimos juntos y somos varios adultos, debemos de tener el cuidado para poder aportar de manera justa, constante, no nada más, bueno, hoy sí tengo, el próximo mes no tengo, dentro de 3 meses no tengo, al otro sí tengo, sino que de manera constante, no solo cuando se pueda. Otro acuerdo al que se puede llegar es poner límites al cuidado de los nietos o las mascotas. Ayudar es bueno y es una decisión que hacemos voluntariamente, pero no es una obligación permanente. Para eso hay guarderías, para eso hay hoteles para perros y así hay muchas cosas en las que a nosotros nos podrían dejar tener nuestro tiempo y nuestro espacio. Deberemos de tener mucho cuidado de que por normalizar las cosas no nos damos cuenta que algunas veces nosotras mismas nos estamos maltratando. Reconocer tu propio tiempo y descanso. Tu descanso es tan importante como el de cualquier otra persona dentro de tu hogar. Así es que podemos comunicar, tener acuerdos y decir, ok, este es mi tiempo de descanso y por favor déjenme descansar. O ayúdenme a descansar, me pueden traer un vaso de agua, un jugo, alguna cosita y lo vamos a pasar mucho mejor. Dialogar con respeto es hablar claro, sin gritos, ni culpas, ni llegar a conflictos, sino es hacer acuerdos familiares. Como aclaración final en este momento o en este tramo de la conferencia, podemos decir que respetar a los adultos mayores debemos entender primero nosotros y luego los que nos rodean, que no debe ser una carga, es un acto de justicia, amor y dignidad. Poner límites y buscar acuerdos no es egoísmo, es decir, lo que dije primero, lo voy a repetir, respetar a los adultos mayores no es una carga, es un acto de justicia y de amor y dignidad. Esto es la obligación de los que nos rodean. Después, por nuestra parte, poner límites y buscar acuerdos no es que seamos egoístas, es cuidar nuestro propio bienestar. Muy bien, seguimos. Ahora veamos qué dice la ley de Dios. Pues está como que más facilito porque creo que ya todas la conocemos, pero sí no vamos a ver. Las instrucciones son las claves y vienen de parte de Dios en la Biblia. Nos enseña el valor y el respeto que debemos dar a nuestras personas adultas mayores. Encontramos en Levíticos 19:32, delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Cuando dice yo soy el Señor, es un mandato, te lo estoy diciendo yo. En este versículo, la palabra honrar se traduce del hebreo hadar, que significa favorecer, alabar, complacer, distinguir y respetar. Qué impresionante que la palabra honrar sea como admirar, ¿verdad? Y creo que la hemos minimizado bastante. Honrar en griego viene de timao, que significa tener una actitud de estima, es decir, de gran valor. Es considerar a alguien como algo precioso. Mostrar respeto es dar reconocimiento. Honrar entonces no es solo una acción exterior, sino una actitud del corazón. ¿Ok? Un ejemplo bíblico también tenemos en Éxodo 18, del 17 al 26, y no lo vemos, no lo vamos a leer todo, pero pueden buscarlo cuando en otro momento si están tomando notas. Pero el ejemplo nos habla de cuando Moisés honró a su suegro Jetro, no solo escuchándolo, ah, sí, suegrito, va, ok, sí, 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 usted diga lo que usted quiera y yo hago lo que yo quiera, sino que reconoció el valor de sus palabras y la sabiduría de sus consejos. Qué impresionante que aún a los suegros y a las suegras, obviamente, les debemos que tener respeto y honrarlas. Proverbios 16:31 nos dice, las canas son una digna corona ganada por una conducta honrada. Ojo, ganada por una conducta honrada. Este versículo nos habla de dos realidades. Una, la responsabilidad personal de vivir con buena conducta y testimonio por parte de nosotros o de los adultos mayores.
y la otra es la actitud de respeto y gratitud que debemos tener a quienes nos rodean y nosotros hacia los demás. ¿Ok? En Job 32:7 dice, los días hablarán y la multitud de años enseñará sabiduría. Muchas veces yo no entendía este versículo, pero después leyéndolo y ahora viendo en su contexto, vemos que Eliud, siendo el más joven de los amigos de Job que estaba ahí presente, s- habla y dice que delante de los varones que están acompañando a Job, él siendo el más joven, deja que todos los demás hablen para después el poder hablar. Esto nos enseña a reconocer y respetar el valor del adulto mayor. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a hablar, mi hijito, mi nieto, mírate, ay, sí, 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 ajá, sí, ya me voy, adiós, sí. Y qué triste ver que, que estamos perdiendo el valor, la autoestima, el respeto de las personas que pues nos deberían de cuidar y amar. Ok, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros como adultos? Ok, ya hemos hablado de lo que dice el hombre, también de lo que dice Dios. Ahora vamos a ver qué nos corresponde a nosotras como personas o como adultas mayores hacer. Antes que nada, por encima de cualquier persona o circunstancia, debemos poner nuestros ojos en Dios. Esto en primer lugar y no hay duda de esto. Es decir, no que sean nuestro máximo, nuestros hijos, ay, nuestros nietos los adoramos con locura. Ay, no, 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 no. A ver, vámonos ubicando y lo primero es tener a Dios en primer lugar y luego quererle obedecer, querer hacer su voluntad. Esto es la base de nuestras decisiones. Luego, si decimos que los amamos, entonces debemos creer a Dios y obedecerle. Obedecer significa hacer su voluntad. Y vimos que debemos enseñar en la parte de arriba que vimos, es que eh, tenemos que saber respetar a las personas mayores. La Biblia lo dice y si lo creemos, hay que obedecerlo. Muy bien. Teniendo esto claro, el plan de Dios para la familia, vamos a ver qué definiciones hay y a ver en qué nos pueden ayudar. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, qué curioso que Dios dijera a Adán y Eva que van a dejar a su padre y a su madre. En ese tiempo no tenían padre ni madre. Sin embargo, él ya estaba estableciendo un principio y un mandato para toda la humanidad, ¿ok? Como familias, vamos a partir de que ya sabemos que los hijos deben de estar fuera de casa, pero dejar a su padre y a su madre, esto implica un proceso, es decir, la madurez y la independencia. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Y que sucediera con nuestras familias. ¿Cuándo? ¿Cuándo deben dejar a su padre y a su madre? Bueno, pues cuando han alcanzado madurez emocional y espiritual, cuando tengan recursos para sostenerse, cuando sean capaces de formar su propio hogar y dejar de depender de sus padres, es decir, depender de ellos mismos. Pero muchas veces nosotras mismas lo que hacemos es provocar que, sí, mijito, cásate, no te preocupes, aquí te vienes conmigo, aquí te vienes aquí hay casa, al cabo la casa es grande, al cabo hay recámaras. Claro que no. Claro que no. La Biblia dice que los deben de dejar. ¿Y qué pasa con los recursos? Perdón. Muchas veces no tienen trabajo, pierden el trabajo. Ay, no te preocupes, mijito, aquí yo te doy. O vente, no pagues renta, yo aquí te acojo y yo aquí te recibo con tus 20 hijos y con tu mujer y así, así. Claro que no, eso no es lo que dice la Biblia. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Algunas veces, más bien algunas veces, esto sucede porque no hemos aprendido a educar a nuestros hijos y no les hemos dado las herramientas suficientes para que ellos salgan adelante. No es culpa, estoy hablando de responsabilidades. Nosotros como adultos tenemos responsabilidad con los hijos y los hijos tienen las obligaciones con los padres y además responsabilidades de llegar a ser maduros
e independientes. Ok, vamos a hablar ahora de la casa. Cuando la Biblia habla de la casa, no está hablando de un lugar físico. En hebreo, la palabra casa es beit y no se refiere a una construcción, sino a una familia, a un linaje y a una pertenencia. Veamos en Josué 24:15, dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahí dice mi familia, en la Reina Valera dice mi casa. Entonces está hablando de la familia, no del edificio. Lo mismo encontramos, y esta es una cita larga, así es que si quieren tomar nota o la ven después, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 11 y del 13 al 16, en donde Bates se usa con distintos significados. En algún momento dice Beit como familia, Beit como templo y Beit como linaje. Esa la pueden estudiar ustedes con calmita más adelante, porque si no, no nos alcanza para todo lo que les quiero explicar. Ok, esto confirma que la relación, la herencia y la responsabilidad es de nosotros o de quienes vivan en la casa, no de los abuelos, no de los que están con la mayor carga. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de los padres? Bueno, la palabra orim en hebreo significa padres o progenitores. Y también puede referirse a maestros, enfatizando su rol como educadores. ¿Ok? Entonces, si decimos padre como Orim, estamos hablando de progenitores, instructores, educadores o los que enseñan. Así que nos lleva a una reflexión. ¿Cómo hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Qué ejemplos les hemos dado? Y en cada etapa de su vida, ¿cómo los hemos guiado? ¿Los hemos modelado, cuidado, los respetamos, les enseñamos responsabilidades? Nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Si no cuidamos a nuestros padres, ¿cómo esperamos que ellos nos cuiden a futuro a nosotros? Esto también tenemos que reflexionarlo. La Biblia nos presenta ejemplos claros. Por ejemplo, la mujer virtuosa, que dice que trabaja y cuida a su familia. Y dice que trabaja con sus manos y que sale a vender y que cuida que no les falte nada. Qué impresionante ejemplo, ya lo conocemos. También tenemos el ejemplo de Ruth, quien cuidó a su suegra y no la abandonó. Al contrario, la dejaba en casa y se salía a buscar trigo para comer y a hablar con la gente y lo que hubiera que ser necesario, otra vez, siendo su nuera, tenía una gran responsabilidad, sabía obedecer a Dios. Ok, pues por esto las escrituras nos dicen, instruye al niño en su camino. Y continúa diciendo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si lo instruimos en el respeto, en el cuidado y en el honrar, vamos a tener unos hijos que van a valer la pena. Madres, preguntémonos, ¿qué estamos sembrando y qué resultados esperamos cosechar? Aquí les tengo un consejo, unos consejos prácticos. Por ejemplo, necesitamos tener comunicación. En Efesios 6:4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no de nosotros, no porque ya nos cansamos, nos aburrimos, estamos de malas con culpa con alguien más y la cargan nuestros hijos, o porque yo lo digo y soy tu madre y por aquí te vas y cosas así, pues así nos dice la Biblia, ¿verdad? Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántas veces llegan con ilusiones o con problemas y eso? Ajá, sí, 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 ya, ok. Y el hijo, ok, y me lo callo. Y al final se van a contarlo en otro lado, van tristes, desilusionados y perdemos esta comunicación. Qué pena por eso, de verdad. Necesitamos hablar, escuchar, aprender a ceder cuando es correcto. No siempre tenemos la razón y una buena comunicación evita el alejamiento de nuestros hijos. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no tengo comunicación con mi hijo, con mi hija?
La respuesta casi siempre es cómo los hemos escuchado. ¿Qué hemos hecho cuando ellos han venido y nosotros o los regañamos o los castigamos o les reprochamos o les no sé cuánta cosa se puede decir? Ok. Otro consejo sería la disciplina, porque no todo es consentir o aceptar y sí, mijito, lo que tú digas. Hebreos 12:7 nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Es decir, si tú eres su hijo y Dios te disciplina, pues ¿qué esperamos nosotros hacer con nuestros hijos? Disciplina se escribe mishmat y viene de palabra discípulo, es decir, alguien que aprende. Disciplinar no es gritar, no es golpear ni humillar, e incluye la palabra instrucción, musar, y corrección, es decir, hablar, dar instrucciones, corregir, no maltratar. Ahí no incluye la palabra maltratar. Aprender a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y el maestro. A ver, perdón, aquí es que debemos de dejar que el hijo aprenda a enfrentar sus propias consecuencias y decisiones. Y nosotras como maestras debemos de estar disponibles para recibirlos con apoyo, con palabras positivas, con palabras de consuelo y no aprovechar para, sí, mijito, está bien, acabas de ir a asaltar un banco, no te preocupes, aquí yo te escondo. Claro que no, tiene que vivir sus propias consecuencias. Y otra, por favor, eviten decir, ya ves, te lo dije, te lo dije. Eso es pésimo, lo dicen los psicólogos y los que lo hemos oído y vivido, es pésimo, la verdad. Ok, aprendamos a escuchar más y hablar menos. Si alguien llora, muchas veces es porque no ha podido expresar lo que siente. Entonces, cuando vemos a un hijo llorar, espera, calla, y cuando tenga la oportunidad y pueda hablar, escucha. No te adelantes, porque puedes, si te adelantas, puedes cerrar una puerta. También otro consejo sería tener a los hijos con sujeción y responsabilidad. Primera de Timoteo 3, del 4 al 6 dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esto está hablando de los diáconos y de los líderes que quieren servir. Y también nosotros tenemos que servir, ¿no? ¿Acaso no? Servimos en nuestra casa, servimos al marido, servimos a los hijos y servimos en la iglesia. Entonces también estamos aquí incluidos. Primera Timoteo 3, del 8 al 12 nos dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y su casa. No está hablando de que la pintemos y la arreglemos, aunque es válido y está bien, pero está hablando su casa, su familia. Se establecen requisitos para quienes desean servir en la iglesia y destaca mucho el manejo del hogar y el cuidado de los hijos. La reflexión es espiritual, entonces tenemos mucho que aprender y mucho que decir al respecto. La palabra diácono significa servidor y debe comenzar con servir a su casa, lo que les decía. Servir, es decir, nosotros somos diáconos en nuestra propia casa y ojalá seamos diáconos en nuestra iglesia. También la Biblia dice que en donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces preguntémonos honestamente, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Dios, mi familia o mis propios intereses, ilusiones, proyectos, trabajos? No lo sé, cada quien ponga lo que piense que está en su corazón. ¿Y de qué sufre la gente mayor actualmente? Ok, las personas mayores, adultas mayores, pueden enfrentar diversas condiciones de salud. Por ejemplo, pérdida de audición, disminución de la vista, problemas de los huesos, enfermedades de vías respiratorias, diabetes, demencia, depresión y muchas otras más, hipertensión y puedo seguir diciendo muchas otras. Esto hace que les provoque algunas condiciones. Puede generar soledad, tristeza, depresión y algunas dificultades sociales o emocionales. Pueden ser cognitivas o físicas.
y esto hace que se aíslen un poco. Sin embargo, más allá de las limitaciones, en la actualidad influye profundamente que de nuestra manera de vivir sea óptima. Vivir estas etapas es cuestión de cuidarnos también, es cuestión de nuestra responsabilidad. Ahora vayamos al cuestionario del día 3. Dice que pienses bien en tus actitudes, en tu salud, en tu forma de ser. Y la primera es, cuando era joven, yo podía hacer correr, lavar en lavadero, yo qué sé, y subir montañas, no sé. Cuando eras joven, ¿qué es lo que podías hacer? Y ahora ya no lo puedes hacer, ¿verdad? Ok, pues no debemos de quedarnos en ese pasado, sino que debemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer hoy? Aquí te presento dos ejemplos de mujeres en la Biblia que, además de que me quito el sombrero, de verdad son para vergüenza mía, no sé de ustedes, pero para vergüenza mía. Encontramos la historia de Sara en el Génesis capítulo 17 y capítulo 21. ¿Qué podemos decir de Sara? Ah, pues que a los 90 años dio a luz, siendo ya anciana. Y ese bebé que tuvo fue el que cambió el rumbo del pueblo de Israel y podríamos decir que de toda la humanidad. Visto de manera más amplia, la historia del mundo estuvo en su vientre. Qué impresionante una mujer de 90 años. ¿Qué podemos aprender de ella? Que Dios puede hacer grandes cosas aún en nuestra vejez. No importa las dudas o las risas de incredulidad que podamos hacer. Él es todopoderoso y nos puede llevar a cosas impresionantes porque nada hay imposible para él. También tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Ana, en Lucas capítulo 2, del 36 al 38. Y dice, estaba también allí Ana, profetisa, de edad muy avanzada, viuda hacía 84 años. Fíjense, viuda 84 años. Y no se apartaba del templo, siendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ana probablemente tenía más de 100 años, porque si tenía 84 de viuda, pues no se tuvo que haber casado al año o a los 2 años, ¿verdad? Entonces, si hacemos la suma, tuvo más de 100 años. Sara tenía 100, 90, y ella tiene más de 100. Esto me dio escalofríos cuando lo pensé. Ok. Eh, y subía al templo. Significa que su trayectoria era considerable porque tenía que ir cuesta arriba, y esto sería difícil hasta para una persona joven. Ana no solo caminaba diariamente, sino que servía de día y de noche, ¿verdad? Oraba, ayunaba, pero además hablaba acerca del niño Jesús a todos los que esperaban su venida. La historia de Ana nos recuerda que la edad no cancela la capacidad de servir a Dios. Quizás no sepamos cuántas limitaciones físicas tenía ella, pero sabemos que ninguna de ellas le detuvo. Si lo único que puedes hacer es hablar, entonces habla del amor de Dios. Nuestras ocupaciones o limitaciones nunca deben ser mayores a nuestro amor y compasión, compromiso con el Señor. Qué impresionante que esta mujer seguramente tenía que bajar a su casa ya muy noche a limpiar, a guisar, porque nadie le lavaba y nadie le guisaba. Bueno, cuando menos la Biblia no lo dice, pero siendo tan mayor, y regresaba temprano al templo y se regresaba tarde del templo y seguía haciendo sus ocupaciones. Hermanas, yo no creo que en estos tiempos ya no estamos hechas tan de buena madera. Sin embargo, si estamos tan limitadas, pues no dejemos de hablar del amor de Dios, porque cuando menos esto es importante. Y si el Señor nos permite hacer más cosas, adelante, procurémoslas, ¿no?
Vamos a reflexionar entonces en muchas veces qué cosa es lo que nosotras decimos en nuestra actualidad. Ay, no puedo ir porque está tan lejos. Pero no, no es que no hay quien me lleve. Ay, si vieras cuánto me canso. No, es que hoy creo que me voy a enfermar. Ay, no, no tengo tiempo. No, tengo tantas ocupaciones y tan importantes todas. Hasta el último, claro, dejamos al Señor. Y ahí te dejé un espacio para decir, tú, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te impide poder servir y trabajar para el Señor? Ok, segunda de Corintios 4:16 nos dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se revela día a día. Y el Salmo 92:14 nos dice, aún en la vejez fructificarás, estarás vigoroso y lleno de vida. ¿Esto qué significa? ¿Que Dios es mentiroso? Claro que no. Si Él lo dice, así es. Lo único que nos falta es creerle y hacer los pasos que nos corresponden. Por último, quiero hacer una conclusión. Esto es de forma general para que podamos como ir reflexionando desde el principio las leyes humanas, las leyes de Dios, nuestra obligación y nuestra responsabilidad, ¿ok? Y podemos poner que respetar a los adultos mayores no es una carga, es un acto de justicia, amor y dignidad. Poner límites y buscar acuerdos no es egoísmo, es cuidar tu bienestar. No abusar del tiempo, del dinero ni del trabajo de los adultos mayores. Esto es nuestra obligación. Tenemos derecho a un trato con dignidad, justicia y consideración. Debemos de respetarnos a nosotras mismas primero. Escuchar, apoyar y no imponer es obligación de los que nos rodean, es decir, que nos dejen que hablemos, que nos apoyen, que no nos impongan cosas o manipuladamente nos obliguen a hacer cosas que pues no nos importan, pero tampoco nos benefician. Cuidar su bienestar físico y emocional es lo que Dios nos ordena, cuidar a las personas mayores. Servir a Dios comienza en casa, con un ejemplo y aplicando disciplina. Crear, instruir y amar con firmeza y sabiduría es una responsabilidad básica. Nuestros hijos y nuestra familia deben reflexionar en lo que nosotros hemos sembrado en ellos para que ellos puedan aprender de eso. La vejez no es un obstáculo para Dios, no debe ser un obstáculo para nosotras, naturalmente. Mientras haya vida, hay un propósito. Dios sigue usando a quienes están dispuestas, sin importar la edad. Te pregunto, ¿estás dispuesta? Debemos analizar si hay algún maltrato en nuestras vidas y hacerlo presente o comentarlo con alguien o decir, ¿sabes qué? Yo no sé si esto es maltrato, pero me siento incómoda o no me gusta o alguien más que escuche y sin justificaciones nuestras buenas propias de, ay, es que es mi hijita, es que es mi hijito. No, alguien que nos pueda hacer ver si estamos siendo maltratadas, porque esto a Dios tampoco le agrada. Y estamos permitiendo que nuestros hijos le falten al respeto a Dios porque nos faltan el respeto a nosotros. Instruir a nuestros hijos en sabiduría y con el ejemplo es una cuestión muy valiosa. Servir a nuestro Dios hasta el final, eso es algo que yo deseo en mi corazón que todas ustedes tengan y que lo vivamos hasta el final. Tenemos las referencias bíblicas por si gustan consultarlas y una lectura recomendada que es el Salmo 71 y dice en el título, que no es parte de la Biblia, oración de un anciano. Con esto quiero terminar agradeciéndoles su amable atención y esto es todo de mi parte. Que el Señor las bendiga. Muchas gracias a la hermanita Lupita Campos por el tema tan profundo. Realmente muchas de nosotras pues nos identificamos y que pues bueno pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría y esa capacidad
para poder, pues bueno, indagar en toda esta enseñanza. Y bueno, dejamos ese espacio para ver si hay alguna pregunta. Quisiera yo hacer unos comentarios. Este tema se enfocó mucho hacia las canas, ¿verdad? A ver, ¿quiénes ya tienen canas aquí? No las escondan. Ya se notan a leguas, ¿no? Entonces podremos decir, pues ya me tienen que honrar, ya se tienen que levantar delante de mí. Pero la triste realidad es que nosotras que ya empezamos a tener canas, nos damos cuenta de justo lo que estaba mencionando Lupita, la falta de respeto que hay hacia las personas mayores. ¿Es culpa de quién? Y siempre vamos a señalar que esos niños no se hicieron, o esos jóvenes no se hicieron así nada más porque sí. Aprendieron de alguien, o más bien no aprendieron de alguien que les enseñara correctamente. Y nos invitaba Lupita a pensar en quienes tenemos hijos, cómo son nuestros hijos, cómo están nuestros hijos. Y sabemos que desde pequeñitos se tienen que ir instruyendo. ¿Se han encontrado con niños que piden las cosas y no las piden por favor? ¿Y qué decimos enseguida? Ay, sus papás no le enseñaron. ¿Y qué creen? Que las mamás, estoy segura aquí, siempre estuvimos atrás diciéndole, ¿cómo se dice? ¿Verdad que sí? ¿Y los hijos nos hacían caso? ¿Verdad que no? Muchas veces no, pero era un ejercicio de hacer y hacer y hacer hasta que lo hacían ya espontáneamente. Así que es un trabajo de todos los días estar con los niños. Entonces, de las preguntas que hizo Lupita en esas hojas y las que pudieron responder, ¿se dieron cuenta si están siendo maltratadas o no? Tenemos el clásico ahora de no soy tu sirvienta. ¿Y qué creen? Según la Biblia, sí somos sirvientas. ¿O no? A ver, ¿quién dice aquí que no? ¿Sí o no somos sirvientas en el hogar? Abre tu micro, Pati. Sí. Pero no te veo que te abras tu micro, Pati. Alguien dijo que sí. A ver, venga. Ya está abierto. Pues yo digo que servimos, es Muy nuestra bien. labor, servimos en casa. ¿Y quién sirve qué es? Un siervo, una sirvienta. Una sirvienta. Sí somos, o sea, no nos neguemos. Ahora, no es lo mismo servir a nuestra familia en amor que ser humilladas por la misma familia, porque en ese tenor todos servimos. O sea, yo les sirvo a ellos, pero ellos también me sirven a mí. Entonces, si tú no enseñas a tus hijos a servirte también a ti, a este ejercicio de dar y recibir, ahí es donde se malcría. Si el hijo cree que por ser el hijo tú tienes que hacerle todo, entonces lo estás malcriando. Tenemos este estigma, ¿no? Los hombres, dicen, las mujeres a la cocina. Y en aquel tiempo de nuestras abuelas, las mujeres a la cocina y los hombres a la botella. ¿Cierto? Así era normal y eso era lo que la sociedad veía de manera normal, pero no es normal. Ahora, los hombres se les van a caer las manos por entrar a la cocina a hacer algo. Ustedes saben que los chefs más reconocidos son hombres y es una competencia fuerte el nivel culinario que tienen hombres. Difícilmente una mujer se mete a esas esferas de trabajo. Es competitivo. Vean ustedes en la escritura, hay hombres que se metieron a la cocina. A ver quién me dice un hombre que se metió a la cocina. Venga. Jacob, Jacob. Luego, Jacob. Otro. Abraham. Abraham. Muy bien. Otro. Yeshua. Yeshua. A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde lo dice? Eliseo. Juan.
Lot, Eliseo también. ¿Quién? Lot. Bueno, Lot y Yeshua también. cuando le estaba en la orilla del mar haciéndole pescado a los discípulos cuando estaban pescando, yo creo Sí, que pues, los estaba preparando con un pescado asado. Entonces, ¿por qué el machismo de hace medio siglo decía que nomás las mujeres a la cocina y los hombres no? Cierto que por ahí mencionaron a Abraham, el patriarca. Entonces, es una manera de honrar también a la esposa, ¿no? Sea de cualquier edad. Así que no tengamos miedo a ello. Gracias de verdad al Señor que ya se nos están quitando todas esas, ¿cómo se llaman? Estigmas, de paradigmas, teorías, ¿no? Y entonces damos paso a que nuestros hijos que ya van educándose conforme a la palabra, no le tengan miedo, ándale, prejuicios, muy bien, que le vayan quitando el miedo a la cocina. ¿Quiénes hijos varones? Voy a preguntar más por los varones. ¿Quién acá tienen hijos varones que se meten a la cocina? Excelente. ¿Y son menos varones que por meterse a la cocina? El día que primero Dios se casen, o si ya están casados, las esposas los van a menospreciar, ¿no? Y ellos pueden dignificar a sus esposas cuando lleguen a esta edad de las canas. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes creen que un hombre que aprende a hacer labores del hogar va a menospreciar a la mujer en su vejez? No, porque saben lo que es sufrirle, saben lo que es el esfuerzo, saben lo que es lavar ropa, lo que es barrer, limpiar, cocinar, planchar. ¿Qué más? Desvelarse, cuidar a un enfermo. Entonces, ¿por qué hay tanto menosprecio en la sociedad por las personas mayores? Porque esas mismas personas mayores muchas veces inculcaron un machismo. No, mijito, tú no hagas nada, tú siéntate y yo te sirvo. Nos volvemos precursoras. Es el comentario hasta aquí. Gracias, hermanita. Pues adelante, hermanita Carmelina. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas nuevamente. Me parecen excelentes estos temas y sí, desgraciadamente, al menos aquí en nuestro país, México, que ahorita hay representantes de muchos países, pero sí, el machismo muy, muy marcado y pues gracias a Dios, poco a poco se ha ido, muy poco a poco y en determinadas regiones porque, por ejemplo, en las zonas marginadas, en las comunidades, en las sierras y todo eso, sigue ese machismo y donde la mujer es la encargada de todas las actividades domésticas relacionadas con los hijos, incluso hasta en actividades agrícolas. Ellas andan, son comunidades donde las casas, pues los recursos no dan para una estufa de gas o algo y cocinan con leña y la mujer tiene que salir aún cargando al hijo más pequeño o los más pequeños a juntar la leña. Y el hombre, como decía ahorita usted, hermanita Edith, en la botella o por ahí recostado, y eso, pues, pobres mujeres de verdad. Pero más que nada, yo quise agregar algo a lo que usted estaba diciendo, de que los hombres pues no les pasa nada si se meten a la cocina, si ayudan en la limpieza de la casa, de la ropa, etcétera. Pero también algo que a mí me parece bien importante, cuando nacen los hijos, es maravilloso ver que el papá se levanta en la noche a preparar el biberón del bebé o a cambiarle el pañal o en la noche que a la hora del baño del recién nacido, él también colabora. Eso es maravilloso porque
Desde ahí el hijo está recibiendo también el servicio del padre hombre y él así va a crecer, ¿no? Entonces, desde entonces el ejemplo lo está viendo. Gracias. Esa era mi intervención más que nada. Gracias. Gracias, hermanita Carmelina. Eh, tenemos la mano electrónica de la hermana Rosa. Adelante, hermanita. Con respecto a lo que dijo la hermana Carmelina, se me vino a la mente, regresando atrás mi tiempo y de ustedes también, de que el hombre es muy machista, en mi época, cuando mi madre obtuvo su matrimonio, porque ella sí se casó, eh, el machismo, el que llego cansado y tú haces esto y tú haces lo otro y yo nomás llego a descansar y tú sabrás si la niña come o no come. Por eso viene la cuestión de los divorcios. Por eso hay mucha mujer divorciada. Así lo veo yo y ahorita más lo que dijo la hermana Carmelina, ¿sí? Y a muchas, ver ese panorama y no tener la instrucción del Señor, pues decimos, no, bueno, pues si yo no tuve un buen matrimonio, ¿por qué yo lo voy a, por si yo no vi un buen matrimonio en mis padres, ¿por qué yo lo voy a hacer si no lo obtuve? ¿Sí? Entonces, siento yo que va por ahí la situación y más cuando no nos dan esa educación, esa, ¿cómo decirles? El camino a seguir con nuestro Padre, con la verdad. Y bueno, esa es mi participación. Yo considero que por la forma de vivir y por la forma de hacer y de ser educadas, pues yo siento que por ahí ha habido muchos divorcios. Gracias. Muchas gracias, hermanita Rocío. Creo que continuaríamos con la oración de despedida, a cargo de nuestra hermanita María Elena Polanco. Sí, gracias, mi hermana. Buenas noches, hermana. Inclinamos nuestro rostro para dar gracias al Padre Eterno. Gracias, Padre Eterno, por esta noche, por esta tarde que tú nos has regalado, sobre todo porque ahora en esta plática, en esta prédica que nos ha dado la hermana Lupita y la hermana Edith, fuimos bendecidas porque hemos aprendido más sobre tu palabra, sobre lo que tú has mandado. Y recordemos que nosotros somos el ejemplo a nuestros hijos, que debemos guiarlos para que sean esos hombres como tú lo quieres, Padre. También formamos a las mujeres, pero básicamente a los hombres, a los varones, para que ellos también puedan llevar transmitir todo este conocimiento y que tú permitas, Padre, que el machismo ya no sea un foco importante en este país, sobre todo en los demás países también latinoamericanos que sufren de ese machismo, de violencia doméstica contra nosotras las mujeres. Padre, te pedimos en este tiempo que tú nos sigas guiando, nos permitas conocer lo que tú escribiste, lo que tú has dicho en tu palabra para que nosotros podamos ser esas mujeres servidoras y también que ellos vean que su servicio también es muy importante porque ellos son la cabeza de un hogar, Padre. Te pedimos que seas tú recordándonos que ellos son nuestra cabeza y que no porque sea nuestra cabeza caminemos detrás, adelante, sino que tenemos que caminar al lado de él
tú lo pusiste como nuestra cabeza y debemos honrarlo y respetarlo como el varón que nos has puesto. Y aquellas hermanas, como por ejemplo yo, que no tengo varón, pues sabemos que nuestra cabeza es el Señor Yeshua. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos eh, muestres el camino para que podamos ser esas mujeres que te sirvamos siempre, Señor. Te rogamos que nos des de tu gracia, que nos sigas dando de tu gracia para que podamos ah, transmitir todo este conocimiento a todas las demás generaciones. Te damos gracias en esta hora porque tú nos has guardado, porque tú nos has guiado, porque tú nos has dado el alimento, no solo el físico, Padre, sino también el espiritual. Estamos expectantes a lo que va a haber la próxima semana o que continuaremos con otros temas, Señor. Gracias por todas las hermanas que comparten, que que son nuestras maestras, que son nuestras guías espirituales. Gracias por todos los varones, los pastores, por el pastor Horacio. Te damos gracias por sus vidas, por los matrimonios, Padre. Te damos gracias por todas estas mujeres de oración y todas estas mujeres que nos congregamos en este grupo maravilloso. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el alimento hoy, no solo el físico, sino también el espiritual. A ti sea toda la honra, la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, para el nombre de Yeshua. Amén y amén. Adelante. La verdad es que tengo un montón de cosas que comentar aquí, ¿no? Y una de las que quisiera yo abordar y que son muy serias. Lupita nos dio una hoja donde hablaba acerca, a ver si me la detectan, es la 1, la 2 y la 3. Cuando preguntan en su hoja número 1, ¿no? Del día 1, ¿alguna vez has sido humillada, maltratada, usada como objeto o como empleada, discriminada, que te falten al respeto? Bueno, entre estas, la de si alguna vez te has sentido usada como objeto o como empleada. Y ella misma decía, ¿no? Como empleada pero sin sueldo, porque es así, ¿verdad? Empleada pero sin sueldo, o sea, dinero y el hombre a veces dice, no, pues eres una mantenida porque no trabajas. Y pregunto, ¿no trabajas? Los hombres que han experimentado trabajar en casa prefieren salir a trabajar a una oficina o a una fábrica o a donde sea, porque el trabajo en casa, ¿cuándo se acaba, hermanas? ¿Cuándo? ¿Cuándo checa uno tarjeta de salida? Nunca. 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 Dice, no, trabaja uno las 24 más las extras. 7. 7, no, 24/7. Y cuando hay que atender a un enfermito, pues más peor, ¿no? Y cierto que aún enfermas nos levantamos a hacer cosas. Sí. Y es más arduo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Estamos enseñándoles a honrar y a servir también? ¿O nos damos, así como nos dijo Lupita, nos damos de dignas de que, ay, pobrecita de mí, cómo sufro? Pues sufres porque quieres, porque no le estás enseñando a los tuyos a hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios, que es servirnos por amor los unos a los otros. Ahora, en el caso de que tú hayas contestado que sí te sientes humillada, maltratada, usada como objeto, discriminada y que te falten al respeto, ¿qué vas a hacer? Ya, o sea, tú contestaste que sí me maltratan, sí me humillan, sí me faltan al respeto, sí, y tú que pones todo así. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué sigue? Qué bueno que ya hiciste el test, qué bueno que ya dijiste que sí estás sufriendo esto, pero no te puedes quedar así. Una de dos, o buscas en la palabra del Señor y enseñas a tu familia y pones límites,
o vas a consejería con alguien para que te ayude y que puedas externar más ampliamente tu situación para buscar una solución conforme a la palabra. Porque muchas veces es cierto que queremos un consejo porque somos muy sufridas, pero no sabemos poner límites. Pero estamos casadas de repente con un narcisista y no sabemos cómo tratar al narcisista y ponerle límites. Un narcisista lo que necesita son límites. Es decir, aquí ya no, y no me voy a prestar a pecar porque tú quieres hacerme sentir que soy culpable. ¿A cuántas no les han dicho este tipo de hombres que a fuerza quieren que uno se porte mal? No les han tachado de santurronas, ¿no? O ay, sí, mírala, muy digna. O la manipulación de, pero es que si me amas, pues hazlo por amor a mí, hazlo por mí. Y te chantajean emocionalmente. Entonces, ¿cómo sales de todo eso? Y pues además bendecir a aquella persona que te está maltratando. Así que pensemos, si en alguna de esas tú pusiste que sí, no puedes quedarte así. Busca ayuda o busca la palabra del Señor y empieza a poner límites. Porque si no, así te vas a quedar para siempre. ¿Y así te quieres quedar para siempre? ¿No? A veces nosotras mismas estamos consecuentando esas situaciones. Vamos a seguir entonces. La segunda eran las definiciones. Y ahí el asunto de qué entendemos por humillación. Ahí nos ponía Lupita, ¿no? Busca humillación. Lo que entendemos coloquialmente es que alguien te hace sentir de menor valor, porque la humillación en la palabra de Dios es correcta. Humillarse en la palabra de Dios es estar al ras del suelo delante de nuestro Dios y servir a los demás como superiores a uno mismo. Pero no significa que te dejas pisotear por alguien, ¿ok? Porque Dios no nos está pisoteando. Al contrario, Él dice, el que se humilla será exaltado. Pero la humillación en la esfera social se trata de minimizar, ridiculizar, menospreciar a una persona. El maltrato que es, obviamente sabemos que esto ya va no solamente verbal, sino también físicamente. Y hay muchas mujeres que han sufrido violencia de incluso de los hijos, o sea, ya no nada más de los hombres, de los hijos. ¿Han visto esos niños de berrinche que agarran a patadas a la mamá? Y la mamá se ríe, ¿no? Y le da vergüenza enfrente de todos, pero se ríe. Ah, es que es chiquito, no sabe. Pues no sabe y no le enseñas. Ese es el asunto. ¿Y cómo crecen esos niños? Entonces, otra vez somos precursoras de que haya este maltrato hacia nosotras mismas. Haces agua de limón y quieres que te sepa a fresa, pues no se puede, ¿verdad? Luego el de usada como objeto o como empleada, bueno, es parte de que si eres o no pagada, ¿no? La discriminación que es que escogen a otros o más bien que hacen diferencia entre persona y persona y tú quedas desatendida o descalificada, ¿ok? Y la otra de la falta de respeto, pues ya sabemos, ¿no? Que es la falta de respeto, pues precisamente la invasión al derecho que tenemos. ¿Cómo decía Benito Juárez? ¿Se acuerdan? El respeto al derecho ajeno es la paz. Órale, Suraba se lo sabe, y ella es de Guatemala. Pero empieza entre los individuos como entre las naciones. Ajá, muy bien. Ay, Suraba, me sorprendiste. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, y ciertamente es verdad. No, donde empieza el derecho de otro, termina también el mío. O vaya, se entrelazan, pero el Señor que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Entonces, el respeto tiene que ver con el bien de todos, no nada más de unos cuantos, sino de todos. Y el maltrato muchas veces de los hombres hacia las mujeres es porque les invadimos y no los respetamos. Y el mandamiento del Señor, ¿cuál es? Que la mujer respete a su marido. ¿Qué es respetar al marido? ¿Hablar mal de él? ¿Quejarse de él? ¿Decirle que es un tal por cual o un inútil o lo que sea que le ofende? Cuando el hombre se siente, no, más bien cuando el hombre ve que la mujer no lo respeta, ¿cómo reacciona? Con falta de amor. Y es un ciclo alienante. Les recomiendo este libro que se llama Amor y Respeto para las que tienen esposo. Y ese libro de Amor y Respeto habla precisamente de que el hombre, la manguera de oxígeno, su manguera de oxígeno es el respeto. Si él no se siente respetado, no va a responder con amor. Y la mujer lo que respira, su manguera de oxígeno, es el amor. Y si la mujer no se siente amada, no va a querer respetar al hombre. Y entonces empieza el ciclo alienante, ¿verdad? ¿No me respeta? No, más bien, no me demuestra amor, pues no lo respeto. Y el hombre, no me respetas, pues no te muestro amor. Y así se van, y así se van, y a ver, decimos aquí en México, ¿no? ¿De qué cuero salen más correas? Es una competencia entre la mujer y el hombre respecto a no te respeto, no te amo. Y termina el asunto en separación, ya sea divorcio definitivo o cada quien por su lado y parecen dos extraños en la misma casa. ¿Quién rompe este ciclo alienante? ¿Quién lo rompe? El que tenga la madurez. La mujer que decida respetar aunque no se sienta amada. O el varón que aunque no se sienta respetado, decide amar. Pero hay madurez en ello. Entonces, ¿quieres sentirte amada? Respeta. Igual, también nosotros necesitamos respeto, pero más es el amor lo que necesitamos, ¿no? Entonces, por eso dice Efesios 5, que el hombre ame a su mujer, así como Cristo a la iglesia, y que la mujer respete a su marido. Ok, ya más adelante vamos a ver un poquito más de este tema en cuanto al matrimonio, pero seamos respetuosas con nuestros hombres y también entre nosotras, ¿verdad? Entonces, si tu esposo o tu hijo o tu papá hablan, pon atención y no los interrumpas, porque eso es lo peor que le puedes hacer a un hombre. Interrumpirlo cuando está hablando. Y me doy a mí de cocolazos luego, ¿no? De que termina de escuchar, Edith, termina de escuchar, porque uno apenas empieza a escuchar la primera parte y ya quiere dar su juicio, sin escuchar completo. ¿Y qué dice Dios? El que dice palabra antes de oír, es fatuidad y oprobio. ¿Qué quiere decir? Que quedas ridículamente expuesta por tu falta de atención. Y ya estás emitiendo un juicio antes de tiempo. Entonces, en esta parte tengamos mucho cuidado. Y la última hojita. Dice Lupita, ¿no? Cuando yo era joven podía, me recordé, no sé cuántos se lo sepan, ese jueguito que jugábamos así en las manos en la primaria. No sé si se lo sepan, pero aquí era muy popular que decía, cuando era beba, me arrullaban, algo así, ¿no? Me arrullaban. Y yo cuando era niña, me pegaban, me pegaban, me pegaban. Y luego cuando era joven, coqueteaba, coqueteaba, coqueteaba. Así va, así va. Luego dice, cuando era madre, arrullaba, arrullaba, arrullaba. Cuando era vieja, bastoneaba, bastoneaba, bastoneaba. Y cuando era muerte, te picaba, te picaba, te picaba. Bueno, el chiste era que salían todos corriendo y picándose, ¿no?
Pero en ese jueguito de niñas, a ver si lo conocían o no. ¿Quién lo conocía? Zulema dice que ella sí. Y Elia también lo conocía. Sonia también lo conocía. No, pues vamos poquitas. Pero nos las pasábamos así con las manitas jugando o así, ¿no? Ándale, eso, Zulema. ¿Quién inventó ese jueguito? ¿Quién sabe? Ana también dice que lo conoce. ¿Quién sabe quién lo inventó? ¿Verdad? Es ahora muy revelador, ¿no? ¿Qué conceptos nos metían en la cabeza de las etapas de nuestra vida? O sea, cuando era niña me pegaban, me pegaban, me pegaban. ¿Y cuántas de nosotros no pasamos por allí? ¿Cierto? ¿Sí? Me pegaban, me pegaban, me pegaban. Y decía una amiga, con la cuchara de palo mi madre a donde cayera. ¿A cuántas de nosotras nos pasamos también con nuestros hijos? Pero eso sí, queremos que nos respeten. Y sí, nos respetan. ¿Pero por qué? Porque los hicimos respetarnos a fuerza de golpes, de maltratos, de amenazas, de vejaciones. Porque no era nada más que te pegaban. Bueno, en mi caso no, gracias al Señor, mi madre, mi mamita linda, no hizo, o sea, sí, una que otra vez me dio una. Y nunca me insultó, pero sé de personas que sus padres no solamente los golpearon, sino también los insultaban y los hacían sentir como cucaracha aplastada. Entonces el respeto, ¿cómo se lo ganaron? ¿A fuerza de golpes? ¿Si era respeto o era miedo? ¿O era no me queda más remedio? Es un auténtico respeto lo que buscamos de nuestros hijos. Y bueno, dice ahí Pedro, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban como ellos pensaban. A ver si alguien encuentra el versículo, ¿cómo dice exactamente? Nuestros padres nos disciplinaron como ellos consideraban, algo así. Y dice, y los venerábamos, busquen ahí la palabra venerar o venerábamos, y ahí van a encontrar la cita bíblica. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Ah, sí, muy bien. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ganarse, vamos a decirlo así, el respeto de los hijos? Que no es que te lo ganes, es que deben de honrarte los hijos. Pero, ¿qué tan difícil les hacemos el mandamiento a los hijos de honrarnos? ¿Y a base de qué? ¿De miedo? ¿De pavor? Porque conozco niños que salen despavoridos pensando, ya se enojó mi papá o ya se enojó mi mamá. Y terminan con la espalda marcada o con los brazos morados, si bien no sufrieron un accidente en la cara. ¿Realmente era buscando que nos portáramos bien esa disciplina o era para desahogar lo que tenían dentro, la amargura, la frustración? Hay muchas cosas, ¿no? Allí adentro que se cocinan y pues sí, lo ideal es que pues sí, si pensaste que así era lo correcto en el beneficio de mi educación o simplemente así se dio porque así te salió al momento en tu enojo y en tu coraje y en el desquitarte de todas, con el más inocente, ¿no? Cuidado con eso porque sí, muchas veces puede ser que no es tanto por buscar la mejor educación del hijo, sino por desahogarse. Pero ¿por qué así? ¿Por qué así reaccionaron nuestros padres? ¿O por qué así reaccionamos nosotras con nuestros hijos? ¿Por qué maltratarlos? ¿Por qué humillarlos?
¿Realmente nos merecemos el respeto que nos tienen después de haber maltratado a nuestros hijos en su niñez? Si estás en esta situación, mi hermana, pídele perdón a tus hijos, porque no fue lo correcto humillarlos de tal manera. ¿Me copian? ¿Sí? ¿Sí te ha tocado que tú lo hiciste con que a ti te lo hicieron y luego tú lo repetiste? Bueno, tenemos hoy, en este día, el chance, ¿verdad?, de ir con nuestros hijos y pedirles perdón, porque pues no, o sea, ahora sí que yo, pues, como pensé que era, lo hice y no fue lo correcto, con tal que ellos no repitan el patrón. Lo peor es que hay niños o personas que padecieron eso y después dicen, no, yo a mis hijos no les voy a pegar, porque a mí mis padres me pegaron, yo no les voy a pegar. ¿Y qué creen? Se vuelve todo al revés y los niños terminan siendo los dictadores de sus padres, ¿no? O ¿cómo se dice? Los tiranos de sus padres. Entonces, no volteemos el asunto, hermanas. Hay que ir otra vez a la escritura para que esté equilibrado el asunto. Dice Ipati Domínguez, la falta de autoestima, así es, por no conocer la presencia del Padre. Sí, de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Pero estamos a tiempo para que la nueva generación que viene, que tiene la fama de ser de cristal, pues se fortalezca un poquito más, ¿no? Pero que también los que éramos de hierro, o los que venimos de una descendencia, ¿no?, que fueron tratados así, podamos también corregir, llegar a un equilibrio conforme a la palabra. Y como dice el Señor, y como Lupita nos mostró en las diapositivas, no exasperemos a los hijos, sino criarlos, ¿cómo dice? Criarlos en el temor del Señor. ¿Sí? Qué terrible. Martita Guzmán, tenías tu manita levantada. Se te bajó de repente. ¿Qué pasó? Lo mismo que dijo mi hermanita Lili. Es lo mismo, es la misma historia, ¿no? Nos pegaban porque creían que era lo mejor para nosotros, ¿no? Pero no sabían que los hijos vamos guardando odio, ¿no? Rencor. Yo decía de niña, pero el día que te mueras ni una veladora te voy a poner. Y yo los cuidé 14 años. Y cuando murió mi mamá, hasta la fecha, ninguno de los hermanos nos abrazamos para llorar por mi mamá. Yo la cuidé como con una mini terapia intensiva. Oxígeno, aspirador, medicamentos, cama hospitalaria, enfermera las 24 horas, medicamentos, silla de ruedas, grúa, porque nos enseñaron que teníamos que ser responsables. Eso fue lo que recibimos nosotros de mis papás. Y con mi papá también fue lo mismo. Todo se le dio: hospital, especialistas, llevar las radiaciones, todo. Pero también se murió mi papá y ninguno de nosotros hasta la fecha nos abrazamos por la pérdida del papá. Y el mejor funeral que hay en Orizaba, contraté, y los incineraron, pero fue un cumplimiento, fue un deber, fue una responsabilidad, pero también sé que fue un agradecimiento, porque si mi mamá no me hubiese llevado al ejército, cuando me decía no hay dinero, hija, no hay dinero, mamá, por favor, casi me hincaba, lléveme, por favor. Entonces, yo tenía que pagar esa deuda. Y así fue, pero qué triste, ¿no? Que pues se murieron y ya le dije a la enfermera, tienes 50 de saturación, ya no le hagas nada.
retírale la sonda. A mi papá también, ya retírenle la sonda. Qué frío, ¿no? Qué frialdad, porque veo que rompen en llanto ustedes y nosotros nos hicieron de un corazón, pues muy duro, ¿no? Para las emociones. Y bueno, ya descansaron y nos quedamos con los mejores recuerdos de ellos, nada más. Ya los golpes, las ofensas, las humillaciones, los abusos físicos, los golpes, ya se quedaron atrás. Pues queda aprender y perdonar, obviamente, y no repetir, cuidar, ¿verdad? De no repetir ese patrón, porque ahí nos damos cuenta que no era en beneficio de la persona. Ay, ¿por qué? Porque nada más era satisfacer la ira del momento. ¿Por qué? ¿Por qué un padre golpea, humilla y hace esto con un hijo? ¿Realmente es para el beneficio suyo? ¿Realmente lo es? O sea, le puede decir, te pego porque te amo, porque quiero que te corrijas, o es nada más, escuinclas, te me las vas a pagar, porque sienten que ya les debemos. Y el Señor nos ampare y nos repitamos esto y enseñemos a los que más se pueda a que si vas a disciplinar a un niño que sea realmente en beneficio suyo en su comportamiento, pero cuidando también su corazón. Corazón bueno, ¿verdad? Que el Señor nos guarde en en enseñar correctamente cómo se educa a un hijo. No es a golpe y porrazo. Así es. En sabiduría. A respetar y a cuidar a los hijos para que sepan respetar. Adelante, Ignacia. Gracias, hermanas. Yo creo que es breve mi comentario. Yo creo que con independencia de las circunstancias que hayamos vivido, lo maravilloso de todo esto es que cuando llegamos al conocimiento de la palabra, al conocimiento del amor del Señor a nosotros, y cuando Él nos pide que nosotros reflejemos ese amor que Él nos ha entregado a nosotros, se cortan todas aquellas raíces de amargura. Y entiendes que actuaron o reaccionaron como reaccionaron porque no saben, como dijo el Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese orden de ideas, para mí es maravilloso haber llegado a este grupo, haber conocido el pan que da la Iglesia Bíblica El Camino, un pan de verdad transparente, un pan limpio, un pan puro, un pan ajustado a lo que dice la Escritura. Y este pan nos ha llevado, en mi experiencia personal, a ver las cosas de una manera distinta. Y la ofensa ya no es ofensa, y la humillación ya no es humillación, y el dolor ya no es dolor, porque ahora pasas a una vida plena, a una vida de gozo en el Señor, y lo que sientes es compasión y misericordia por aquellos que te ofendieron o te humillaron o te faltaron al respeto o lo que haya sido. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Ignacia. Y sí, el volver al Señor y reconocer igual en nosotras, no estuvo bien esto que hice, voy a corregir si estoy a tiempo y si ya sucedió, pido perdón y aconsejo conforme a la palabra para que no se repita en otra vida, ¿verdad? En otras personas. Gracias, Ignacia. Adelante, Laura. Buenas noches, hermanas. Perdón que no prenda mi cámara, pero estoy enferma. Bueno, me enfermé, pero con respecto a esto, de verdad que sí es importante. Y ahorita se me venía a la mente, ¿no? Que a veces también nos cuesta trabajo, a veces que nos sirvan, porque siempre estamos acostumbradas a servir. A veces también sin querer cometemos ese error, ¿no? De que siempre hacemos todo y nos cuesta trabajo que nos apapachen o me cuesta trabajo sentirme atendida, me da pena. Entonces yo creo que también en esa parte tenemos que ser sabias. Si ya educamos a nuestros hijos y los estamos educando para que atiendan, para que sirvan y cuando nos toca, pues queremos hacer todo, pues yo creo que no.
Y yo me imagino que sí es difícil, pero a lo que voy es eso, dejémonos también que nos sirvan, aunque cuesta trabajo, aunque diga yo estoy fuerte y no te preocupes, yo lo hago. Yo creo que esa parte también es de ser sabias, porque a veces queremos hacer todo y nos hacemos las fuertes. A veces eso es también ser egoísta, porque no dejamos que nos atiendan y queremos estar bien y decir, Señor, ya quiero estar bien mañana, no. Entonces voy a estar bien cuando tenga que estar bien. Y mientras tanto dejarme servir, porque no siempre voy a ser yo. O sea, esa parte también la tenemos que aprender, de que no siempre ser las heroínas del cuento, ¿verdad? Entonces, el Señor me habló y pues les doy gracias porque siempre son enseñanzas, ¿no? De que dejarnos servir también. Y aparte son momentitos, o sea, es en lo que me recupero y eso también muestra humildad. Y pues muchas gracias, hermanas, y que estén muy bien. Gracias. Gracias, Laura. Pues ya nos enseñaste la otra cara de la moneda, ¿verdad? Déjese consentir, déjese apapachar, deje que los demás también ejerciten servir. Y ese es el asunto. Dar y recibir, servir y también recibir el servicio de otros para nosotros. ¿Se acuerdan de Pablo cuando decía que estaba lleno, que recibió de Epafrodito la ofrenda que le mandaron los tesalonicenses? Y él estaba agradecido, se dejaba también que le sirvieran. Le dice a los filipenses, yo sé que me aman, que ustedes hasta se sacarían los ojos y me los darían, ¿verdad? Por amor. Entonces sí es cierto. A veces estamos tan acostumbrados a servir, servir, servir y no nos dejamos que nos consientan y que nos sirvan también. Y esa es una práctica, dar y recibir. Pues venga pues a honrar las canas y a enseñar a los jóvenes a honrar a sus padres. ¿Les parece bien? Pues nos vemos entonces. Que el Señor me las bendiga mucho. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse, saludarse. Un abracito a todas, un gusto verles y que el Señor nos guíe Muchas con su gracias. palabra. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Dios las Buenas bendiga. noches. Shalom El para Señor les todas. bendiga. Shalom, Bendiciones a shalom. todas. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a Dios, Bendiciones. hermanas. Bendiciones. Buenas noches.